mexicanos. Mi voto lo sostengo siempre en contra, porque amo a mi México lindo y querido. Y el 16 de septiembre de 1810 inició la independencia de nuestro país. Senadora San y Miguel. hoy, 11 de septiembre del 2024, terminó la independencia de nuestro país. Pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar su oposición, construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Vamos a ir a este tremendo agarrón que se dieron en la aprobación a la reforma al Poder Judicial en el Senado de México. Vamos a escuchar la intervención de la senadora Imelda Margarita de Acción Nacional. Y también vamos a escuchar la intervención de Julieta Ramírez de Morena. Amigos y amigas, vamos a disfrutar estas dos intervenciones, donde como siempre los panistas mintiendo al pueblo de México y los morenistas desmintiéndolos. Y después dicen que son atacados. Amigos, solamente lo que hace la Cuarta Transformación es desmentirlo, igual que lo hace el presidente en las conferencias. Amigos, vamos a ir al video. Margarita San Miguel Sánchez, del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy vengo a presentar una reserva para que no desaparezca el Consejo de la Judicatura, ya que lo pretenden suplir con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Con esta reforma quieren otorgar facultades amplísimas a un grupo de 5 personas que pueden sancionar e incluso destituir a cualquier juzgador, sin tomar en cuenta a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Disciplina podrá destituir a jueces que no sean congruentes con los contenidos políticos de Morena. Propongo que se mantenga el Consejo de la Judicatura, si bien se le puede dotar de más facultades que lo fortalezcan y abonen a lo que ya vienen haciendo, como por ejemplo que puedan llevar a cabo auditorías independientes acerca del funcionamiento y decisiones de los tribunales por organismos externos, con el fin de velar por la transparencia y la rendición de cuentas. No es necesario sacrificar a los órganos institucionales, basta hacer una puntual revisión y mejorar lo que ya está en el Consejo de la Judicatura. Compañeras y compañeros senadores, no hace ni 2 semanas que tomamos protesta como representantes populares y parece que a muchas y a muchos de ustedes ya se les olvidó. Protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y hoy Morena, el PT, el Verde y sus traidores, de manera mañosa y perversa, a nuestra Carta Magna, con tal de concentrar todo el poder en la figura presidencial, a su jefe han violentado la Constitución. A ese jefe al que tanto se deben, porque hoy demostraron que no se deben al pueblo de México. ¿No les da vergüenza?
acaban de pisotear la Constitución. No tienen conciencia de lo que acaban de hacer con nuestra República. La reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador y aplaudida como focas por ustedes representa un verdadero retroceso a nuestra democracia. Como lo he hecho del conocimiento público, mi voto fue en contra. Y les quiero dar algunas razones. La reforma judicial propuesta por el oficialismo rompe con la autonomía de los poderes del Estado mexicano, pues pretende someter al Poder Judicial a los otros dos poderes, particularmente el del Ejecutivo. La elección de las y los jueces rompe con el principio de imparcialidad en sus resoluciones, pues somete la voluntad de los juzgadores a la voluntad de las y los electores. Y tratándose del electorado, es mentira que será la ciudadanía quien elija, pues los listados de las y los aspirantes serán elegidos por ustedes, por Morena. ¿Cuál democracia? Es una imposición con un disfraz, que por cierto muy mal hecho. La participación ciudadana será de mentiras. No es democracia. Me parece absurdo que con un promedio de 8, con experiencia profesional de 5 años y con carta de 5 vecinos, porque así lo dice el dictamen de sus vecinos, sea suficiente para que determinen la condición jurídica de las y los mexicanos. Esta reforma no brinda certidumbre a la ciudadanía y tampoco lo hace con aquellos que ven de nuestro país un lugar atractivo para invertir en capitales. Para botón de muestra basta con observar el proceso de devaluación que ha sufrido el peso en este 2024. A partir de esta reforma. Muy bien, lo lograron, senadoras y senadores. Le pido, presidente, que me dé el mismo tiempo que le dio a la secretaria Verónica. México necesita una reforma bajo los más altos estándares. Le aclaro que no se lo di, senadora, se lo tomó. Concluyo, presidente. Basta con mirar la situación actual de nuestro país en temas de seguridad, de salud, de economía y otros factores para concluir de esta reforma. Carguen, traidores a la patria, con el voto a favor que pisoteó la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Mi voto lo sostengo siempre en contra, porque amo a mi México lindo y querido. Y el 16 de septiembre de 1810 inició la independencia de nuestro país. Senadora San y Miguel. hoy, 11 de septiembre del 2024, terminó la independencia de nuestro país. Es cuanto, presidente. Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. A finales de 1994, Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie, decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata, separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces
el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar su oposición, construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. ¿Cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados. Si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues, francamente, a mucha honra, porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE, luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado al linchamiento, hacer un llamado a la violencia. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, asesinaban, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar el crimen organizado, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores de criminales y de canallas. Pero les pregunto,
Pues no es así actualmente el Poder Judicial. En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso el día de hoy la historia nos juzgará a quienes aprobemos la reforma al Poder Judicial y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Retiro mi reserva.